Bienvenidos a todos y todas. Soy David Gómez Hidalgo y estáis escuchando el podcast de Cruce de Caminos, capítulo 1, hablando con Pablo Poveda de quién mató a Laura Cobes. Pues ya estoy aquí de nuevo. Esto ya es fuego real, como se suele decir. El pasado capítulo era una declaración de intenciones y ahora toca plasmarlo. Espero conseguirlo, espero contentaros, espero despertar vuestro interés y que no le tengáis que dar muchas veces al botón de saltar 30 segundos. Soy consciente que este capítulo no será el mismo que de aquí a medio año, al que espero llegar, pues soy una persona reflexiva y siempre intento evaluar lo que hago para mejorar. También os quiero pedir vuestra participación, pues, como os dije, quiero que el podcast sea un poco de todos y que tengáis voz en el proceso de construcción del mismo. Por eso, la primera pregunta que os lanzo sería, ¿de qué os gustaría que hablara? ¿Hay algún tema especial que os gustaría que investigara? Dejad vuestros mensajes en los comentarios de este capítulo, o si tenéis mi teléfono, podéis enviarme una nota de voz, lo que os sea más fácil, para que no tengáis que ir tomando apuntes de las preguntas que os lanzo, en las notas del episodio las iré recopilando. Os lo quiero poner fácil para que podáis interactuar. Tengo muchísimas ganas de hacerlo. Esta primera semana, la del prólogo, me ha gustado mucho recibir pues tantos comentarios, porque siempre enriquecen. Y en el menú de hoy, pues estarán las voces de Jordi Martínez, de Roberto Martínez Guzmán, de Enrique de la Cruz, y en la parte central, como no, la de Pablo Poveda. Y como cierre, una nueva canción de Filthy Sally. Creo que son buenos ingredientes para un buen capítulo. Os quiero recordar que también me podéis encontrar en Twitter e Instagram, @2davidgomez. Twitter es más para estar al día de las novedades literarias y las ofertas. Instagram es mi parte más personal, pero ojo, que os aviso, entre otras muchas cosas, suelo publicar ricas y saludables recetas de cocina. Os invito a seguirme. Y vamos a entrar en materia. Hoy es día de estreno, normal, es el primer capítulo y me gustaría pues tener algunas series fijas y otras que fueran un poco movibles. La primera de ellas se va a llamar Primeras Páginas. Será parte del programa más personal, donde aprovecharé para conectar el capítulo anterior con este, compartiendo con vosotros algunos de los comentarios que me han ido llegando y contestándolos. También estará abierta a otros temas, ya os dije que quería estar abierto a todo. Y lo primero que quiero hacer es daros las gracias por todo el cariño que he recibido de vuestra parte. No me podrían imaginar la buena acogida que ha tenido el proyecto. Espero que este capítulo esté a la altura y que os quedéis conmigo, con mis historias, con las historias de los autores y los lectores que vayan desfilando por el podcast. Y repasando un poco lo que ha acontecido, me hizo mucha gracia los dos comentarios de Edu Casano, asiduo de nuestro podcast de ciclismo de ayer y de hoy. El primero decía, ¿habrá metal? En referencia pues a los temas que pongo como final de nuestro podcast de ciclocross. Siempre pongo una canción de metal o una de rock. Pero se ve que después de escuchar el prólogo se lo pensó mejor, pues volví a comentar. Y dijo, olvídate del metal, me quedo con el temazo de tu compañera. Decir que sois muchos los que habéis descubierto a Filthy Sally con este podcast. Y lo que más me agrada, lo que más me gusta es que os ha gustado muchísimo. Ya sabéis que al final de este capítulo tendréis otro temazo, otro tema de ella. Una de las cosas bonitas que me ha pasado en estos últimos días fue recibir el audio de un amigo de la infancia, recordándome una cosa que hacía tiempo que no tenía presente. Es un audio de José Luis Vadillo, entre otras cosas, muy buen bajista, con el que compartí grupo musical cuando yo tenía 18 años. Pero esa es otra historia que quizás os contaré otro día. Os dejo con el audio y luego os comento alguna cosa más. Me ha recordado un poco nuestra infancia cuando tú, que ya lo llevas en la sangre, me acuerdo que el Ángel está con la rodilla jodida, tú ya estabas con las cintas haciendo programas de radio y bueno, muy buenos recuerdos. Y también me recordaba de cuando estabas currando en la panadería y yo estaba durmiendo y veníamos y hablábamos. Y bueno, tío, recuerdos chulos. Ya no recordaba esas cintas que montaba en plan mix. Pocos años después llegué a trabajar en la radio de mi pueblo, Radio Begur. Eran sus inicios, con un programa musical de heavy,
que tuvo una audiencia descomunal. Pensad que se podía escuchar desde Barcelona a la frontera francesa, con lo que eso supone de audiencia potencial. Fue muy divertido, la verdad. Por cierto, el programa se llamaba La noche se muere, como uno de los discos de Los Suaves, a los que aprecio y me gusta mucho escuchar. En muchos de los comentarios compartir las lecturas que estáis haciendo, y solo puedo deciros que sois grandes lectores. Os animo a seguir compartiéndolas en los comentarios. Dejad, ¿qué estáis leyendo ahora mismo? ¿Qué os está gustando? ¿Qué habéis leído hace poco? Esta semana me habéis comentado que estáis con Miquel Santiago, siempre adictivo, yo Julia, de Santiago Posteguillo, gran autor de novela negra, el pintor de almas de Ildefonso Falcones, escritor salido de la factoría del Ateneo de Barcelona y que se convirtió en un superventas, cosa curiosa también. Petros Marakis, el rey de la novela policial griega, y La suerte del enano, de César Pérez Gelida, que se dio a conocer con la trilogía Versos, canciones y trocitos de carne. Y como último comentario he escogido el de Tomás, que propone que hagamos un libros versus series. Le he preguntado a mi compañero de podcast, Jordi Martínez, qué le parecía la idea, y esta ha sido su experta respuesta. Hola David, ¿qué tal? Aquí estoy otra vez. Hoy quería hablar un poco de lo que es la relación de lo que son los libros y las series. Os traigo un tema de debate, simplemente es un primer anticipo de lo que me gustaría traeros un poco a nivel de series, ¿no? Esa relación que existe entre los libros y las series, que creo que, bueno, siempre he tenido la sensación de que existe un extenso debate en las redes sobre lo oculto que es leer y lo banal que es ver la televisión. Lo que no tengo duda es que las series han sido protagonistas del estilo de vida que tenemos. Vamos constantemente ahogados por el tiempo y se cae al recurso fácil quizás de que ver consume menos tiempo que leer. Supongo que habría opiniones de todo tipo, no tengo ninguna duda. Si queréis, pues nada, si os apetece podríamos hablar algún día de este extenso debate y nada, que dejéis ahí esos comentarios si os apetecería, ¿no? Pues traer este debate y hablarlo porque creo que puede ser muy interesante. Pero ya hoy os quería anticipar algo que recurriremos muchas veces cuando hablamos de series en el podcast de David, que es el tema de los libros son parte esencial del desarrollo de la mayoría de las series. Por ejemplo, hay series que son adaptaciones de libros, como por ejemplo Juego de Tronos de HBO, que es la adaptación de Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin, pues con sus permisividades, digamos, durante el transcurso de la serie. Una serie no es fácil de traer lo que se escribe, porque si yo te traigo dragones volando, echando fuego y tal, pues eso quizás es fácil de escribir. No digo que sea fácil de describir, pero sí de escribir. Pero que evidentemente traerlo a la gran pantalla supone un presupuesto muy elevado y muy grande y que, por ejemplo, en esos ejemplos como Juego de Tronos se llegó a conseguir, con lo cual se puede decir que ahí fue un gran éxito, digamos, la serie, pero también hubo una serie de recortes que todos los que hemos sido lectores del libro hemos dicho, hombre, aquí os habéis pasado, ¿no? Es un extenso debate que también podríamos entrar algún día, ¿no? De Juego de Tronos y Canción de Hielo y Fuego. Pero ha habido muchas más adaptaciones. Gambito de Dama fue adaptada por el libro The Queen's Gambit de Walter Tevis, que fue escrito en 1983 y ha sido rescatado ahora como miniserie. Otros ejemplos podrían ser Patria, que lleva a la pantalla la novela homónima de Fernando Aramburu. Pero bueno, también existen series basadas en libros, pero que intentan dar su propia versión de los hechos, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, sería uno que conocemos yo y David, que hablamos en tiempo atrás, que fue The Man in the High Castle, de Philip K. Dick, que fue adaptada como serie con ciertos cambios bastante controvertidos. Esto también un día lo podremos sacar. Y luego pues habría otras series, como por ejemplo Chernobyl, que está basada en gran parte en los recuerdos de los locales de Pripyat, de la ciudad cercana a lo que es la central de Chernobyl, ¿no? Y que fueron, bueno, basados un poco contados por Svetlana Alexievsky en su libro de Voces de Chernobyl. En base a eso, pues se generó esa serie que realmente es una auténtica joya. Luego, casos como el de Gomorra, de Roberto Saviano, que, bueno, fue un libro que inspirado en hechos reales sobre la cobertura de la Camorra y que fue adaptado por Sky Italia y actualmente lo podéis encontrar en HBO. Y son, pues, digamos, libros basados en estas historias. Incluso, a veces, se coge el personaje o la esencia de un libro para dar otra versión. Por ejemplo, casos fáciles que vendrían a ser dos detectives muy de moda, como podrían ser Lupin, ¿no? La serie actualmente de Netflix que salió hace un par de años y salió la segunda temporada este año pasado, que
pues utiliza las novelas de Maurice Leblanc para dar un personaje, ¿no?, basado en las historias de Lupin. Con lo cual, podemos decir que ahí los libros también tienen la esencia detrás para dar ese punto, digamos, de que tú asocias las historias de Lupin con esa historia, ¿no? Y luego, por ejemplo, otro caso, Sherlock. Sherlock, un personaje muy utilizado en muchas series, donde, pues nada, la propia serie Sherlock nos da una versión del detective, ¿no?, interpretada de forma excelente por Benedict Cumberbatch y Martin Freeman como Watson, haciendo una historia para mí una delicia, una de las mejores. Yo la pongo entre una de mis mejores series por la interpretación y cómo está hecha, que me parece una auténtica joya, y sobre todo basada en un mundo, pues que sería el de Sherlock Holmes, ¿no? Pues que todos hemos vivido desde la infancia y leyendo historias y tal, y que realmente han sabido adaptar de una forma brillante. Y así un largo etcétera de títulos que podemos desarrollar y hablar sobre ello. Así que, a ver, me dejo muchos títulos, yo tenía apuntados muchos, pero no quiero alargar mucho esto, simplemente es una pequeña introducción. Os animo a dar vuestras propuestas y que le deis mucho cariño a este podcast de David, que pues, para aquí, así animarnos a traeros más temas sobre el apasionante mundo de lo que son los libros y las series, y creo que podemos traer pues títulos, desarrollarlos y hacer debates interesantes con David y si puede ser con algún invitado, y hacer cosillas muy buenas y sobre todo hacer esa conexión entre libros y series. Así que nada, os dejo, hablaremos pronto y un placer. Un saludo, David. Chao, chao. Pues ya lo habéis oído. Por mi parte, con muchas ganas también de ofreceros ese contenido de este podcast, buscando esa miscelánea de la que os hablaba en el prólogo. Y Jordi os ha dejado un par de preguntas para que podáis contestarlas en los comentarios del capítulo. La primera a mí me parece muy interesante. ¿Es cierto que ver una serie consume menos tiempo que leer el libro en el que está basado la serie? Y la segunda, más abierta. Os pedimos que nos hagáis propuestas de debates de libros versus series. ¿Qué debate os gustaría escuchar de libros versus series? Estamos abiertos a vuestras sugerencias. Pues ya hemos pasado las primeras páginas y llega el momento de estrenar otra sección. Le he llamado El Rincón del Autor. Aquí le pediré a un autor que tenga novedad en el mercado, que nos ponga los dientes largos, que tengamos ganas locas de leer su libro. Este capítulo el invitado es Roberto Martínez Guzmán, que acaba de publicar La envidia de los mediocres. Bien, como David me ha pedido que os venda mi última novela, pues aunque no se me da muy bien hablar de mis libros, os diré que ha salido a la venta hace pues una semana o menos, y que es el segundo caso del policía Lucas Acevedo. ¿Qué tiene de particular? Pues si la mayoría de novelas negras parten de un delito que hay que buscar al culpable o buscar el porqué, yo me he planteado el reto de escribir una novela negra que sea adictiva y que mantenga el interés del lector, partiendo de que en un principio pues prácticamente no hay ni delito ni culpable. Es decir, hay que investigar cuál es el delito y quién es el culpable. Lo he hecho así porque siempre cuando escribo un libro nuevo pues me planteo un reto, y en este caso pues ha sido ese. Deciros que la primera entrega de Lucas Acevedo pues realmente ha funcionado muy bien. Según Amazon es el libro más demandado en toda la historia de la plataforma, en los 10 años que lleva en España, y que espero que pues no aspiro a que lo supere, pero bueno, que se venda bien. Por eso os invito a leerlo, os invito a analizar si he conseguido el reto que me he propuesto, y nada, espero que os guste y que me lo hagáis saber si os gusta o si no os gusta. Un abrazo y gracias a David por la oportunidad. Así, de primeras, suena todo muy bien. Tiene muy buena pinta, y más después de leer su anterior trabajo, La suerte de los idiotas. Hemos tenido que esperar un par de años para volver a leer a Roberto, pero estoy convencido que merecerá la pena. Como apunte final, La suerte de los idiotas fue el libro más descargado en la historia de Amazon.es, según Amazon. Top 1 de ebooks durante más de 120 días. Más de 100.000 ejemplares vendidos. Pues yo creo que son buenos mimbres para esta nueva entrega. Os dejaré el enlace de acceso a las dos novelas en las notas de este capítulo, por si después de escuchar a Roberto tenéis ganas de
de descargarla, de comprarla. Ha hablado un autor y ahora también me gustaría que hablara un lector. Por eso la tercera sección se llama La butaca del lector. El invitado de hoy es un escritor y gran lector, Enrique de la Cruz. Le he pedido que nos recomiende una de las últimas lecturas que le hayan gustado. A ver con qué nos sorprende. Hola David, hola a todos. Me pides una recomendación de una novela que me haya gustado y que haya leído hace poco. Bueno, creo que tengo una que os va a gustar. Se llama Una temporada salvaje, de Joe R. Lansdale. Fue publicada en España por Ediciones Siruela en 2018, aunque bueno, su primera publicación fue en 1990. Tiene 200 páginas y bueno, viene a ser un country noir ambientado en Texas en los años 80 y bueno, tiene como protagonista a una pareja un tanto peculiar. Son Hap Collins, que es un tipo blanco, mujeriego, que ha salido de la cárcel donde ha estado por negarse a combatir la guerra de Vietnam, y Leonard Pine, que sí estuvo en la misma guerra, en esa guerra de Vietnam, y que es su gran amigo, es negro y gay, para más señas. Bueno, son grandes amigos y son un poco desastre, no tienen empleo fijo, trabajan mucho, ganan poco y les gusta practicar artes marciales en su tiempo libre. Tienen una escena donde tienen una pequeña pelea organizada en un granero que es bastante graciosa al principio de la novela. Bueno, a esta pareja el caso es que se les une Trudy, que es la exmujer de Hap Collins, que es el narrador a la vez de la historia, y bueno, les propone un típico asunto de dinero fácil, que como siempre pasa, como ya sabemos, nunca es tan fácil y siempre se termina complicando. A partir de ahí, pues ya sabéis, una historia muy movida, es una novela realmente es muy divertida, muy ágil, muy rápida, pasan infinidad de cosas, les pasa de todo a estos dos y la verdad es que bueno, tiene thriller, tiene violencia, tiene mucho humor, acción, a ratos parece una buddy movie, una lo que sería llevado a la literatura una novela de amigos, de camaradas, y bueno, pues es realmente muy divertida. Sobre todo es lo que yo diría de esta novela, que a lo mejor literariamente no es una gran obra, pero sí es cierto que es muy divertida, muy amena, se lee muy rápido, no es muy larga y yo la he disfrutado muchísimo, por eso la recomiendo. Yo creo que va a gustar y por eso me he decidido a recomendarla. Espero que os guste y esa es mi recomendación. Nada más. Muchas gracias, David. Una gran recomendación la de Enrique. Yo he leído del autor El árbol de las botellas. Pues el autor tenía una serie con las dos principales protagonistas de la serie. Recuerdo que me encantó esa novela y que me dije que tenía que leer más de él. Y ahora que Enrique me lo ha hecho recordar, voy a ver si le pongo remedio. Os dejaré también el enlace de las dos novelas en las notas de este capítulo por si queréis chafardearlas un poquito más. Os recuerdo que otra forma de seguirme es desde mi web, www.davidgomezhidalgo.com. Allí encontraréis más de 13 años de entradas con reseñas, artículos, relatos y por supuesto mis libros, tanto los que he escrito como los que he publicado como editor. También os podéis hacer de mi lista de correo, otra forma más de estar en mi mundo. Os animo a pasaros. Toda historia tiene un nudo, y ese es el nombre de la sección, Nudo. Será la parte central del programa, la de que dedicaremos al invitado de hoy, que no es otro que Pablo Poveda y su recién publicada ¿Quién mató a Laura Cobes? Me gustaría hablaros un poco de Pablo Poveda antes de entrar en materia. Pablo Poveda nació en 1989. Antes de dedicarse a la escritura, tocó en una banda de pop, de bikinis, se llamaba, que intentaba imitar a The Ramones, pero a la española. Llegaron a salir en la MTV. Los podéis encontrar en YouTube si lo buscáis, es curioso. Se licenció en periodismo, pero la profesión le duró poco. Había un Gabriel Caballero, también periodista, con habilidad para la investigación, que le esperaba, sin él saberlo. Cogió todo lo que le cabía en una maleta y su viejo coche y se fue a Varsovia para iniciar una nueva vida. Entre el frío de las calles de la capital polaca encontró la inspiración suficiente para seguir escribiendo, y seguro que el frío hizo que sus historias estuvieran enclavadas en el Mediterráneo. Fue allí donde se inició lo que ahora se denomina thriller mediterráneo, y donde Pablo Poveda es el número 1. Y también nació, por supuesto, Gabriel Caballero, el personaje que lo llevó al cabo de pocos años a ser el escritor reconocido por todo el mundo indie. Desde hace unos años puede vivir de lo que escribe,
pero los que lo seguimos sabemos las penurias que tuvo que pasar para vender sus primeros libros. Y es que todos empezamos de cero. Puedo decir que lo que conozco de él solo inspira trabajo, dedicación y sobre todo amor por la literatura. Creo que es un buen ejemplo de constancia, trabajo y sacrificio para conseguir su sueño. Vuelve a España y llega uno de los momentos importantes de su carrera como escritor independiente. En 2018 se presenta al premio Amazon y queda finalista con su novela El Doble, séptima entrega de la saga del periodista detective Gabriel Caballero. Tengo que decir que por esa época yo conocía el nombre de Pablo Poveda, pero os tengo que reconocer que no lo había leído. En diciembre de 2015, lo estaba buscando, fue cuando publiqué por primera vez en mi web algo relacionado con el autor. En ese momento publicaba la segunda entrega de Gabriel Caballero, La Isla del Silencio. Dejadme deciros que yo la considero como una de las mejores novelas que tiene el autor, pero no fue ese año cuando la pude disfrutar. Durante esos años que fueron pasando me descargué algunas de sus novelas, aprovechando las ofertas que publicaba en Amazon. Iba acumulando lecturas en mi Kindle, pero aún no había llegado el momento de leerlos. Tampoco lo leí en 2018, aun siendo finalista del premio Amazon. ¡Ay, señor! Quería empezar la serie, pues eso, desde el principio. Y fue en 2019 cuando leí por primera vez a Pablo Poveda. En 4 meses me leí 11 de sus novelas y quedé irremediablemente enganchado a sus historias. Después de esta exposición biográfica, creo que ya llega el momento de que Pablo Poveda se incorpore al podcast. Y la primera pregunta es obligada. ¿Qué supuso en tu carrera como escritor independiente quedar finalista del premio Amazon 2018 con El Doble? Hola, ¿qué tal, David? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme a este podcast. La verdad es que me hace mucha ilusión porque ya nos conocemos de hace tiempo y además soy el primer invitado, ¿no? Que siempre alguien tiene que romper la baraja y en este caso soy yo. Cuando me preguntas de sobre qué supuso para mí mi carrera quedar finalista del premio Amazon en 2018 con El Doble, pues sinceramente supuso un cambio bastante grande porque, yo estaba publicando por mi cuenta, había empezado la saga Caballero y decidí apostarlo todo por un libro que fuera discontinuo de la serie, ¿no? Que fuera independiente y presentarlo a un concurso que no había participado nunca, que tampoco tenía muchos lectores y intenté poner toda la carne en el asador y salió bien. Para mí supuso un cambio, porque ese mismo año, en 2018, me vine a Madrid y en aquel entonces estaba tenía menos idea de cómo funcionaba todo. Y recuerdo que aproveché la ocasión, antes de que saliera el ganador, o sea, la ganadora en este caso, para buscar un agente editorial y que mi intención era adentrarme en el mundo de la industria tradicional, que luego por razones no salió, tampoco me interesó. Y lo supuso todo. Me abría una audiencia nueva y me di cuenta de que tenía que profesionalizar todo esto, que ya vivía de ello, pero debía hacerlo, a nivel de portadas, de trabajo, de mi equipo, etcétera. Así que eso fue. Luego en 2020, el año pasado, con El misterio de la familia Fonseca, fue otra historia diferente porque ya venía un poco más fuerte. Presentaba un libro que había estado circulando por editoriales y nadie lo quiso, pero yo apostaba bastante por él. Y luego tenía una legión de gente que me seguía y que me apoyó mucho y ayudó a que el libro ganara visibilidad. Que no gané, pues eso tampoco pasa nada, pero es cierto que la sorpresa y los nervios no fueron iguales que durante la primera vez, ¿no? Que es siempre cuando es la primera vez hay más incertidumbre y más nervios. Has dicho que El misterio de la familia Fonseca no fue aceptada por ninguna editorial, pero a la vista está de la legión de lectores que ha tenido y la buena crítica que lo acompaña. ¿Por qué crees que no fue aceptada? El caso de la familia Fonseca es un tema que, he comentado muchas veces y es realmente no tiene ningún misterio. No creo que no funcionara el libro, sino que creo que en ese momento estaban buscando algo diferente. Yo escribí una novela que es igual que la que se puede leer hoy en día, pero es cierto que en aquel momento decidí, a través de un agente editorial, intentar acercarme a las editoriales. Y a ninguna le interesó. Lo más curioso es que después preguntaron por la misma quien la había rechazado, ¿no? Y creo que básicamente era porque me dejé llevar por unas referencias que me indicaron
y cuando yo publiqué el libro decidí darle la estructura que realmente yo sentía que iba a funcionar, que era, bueno, pues recortar muchos capítulos más cortos, quitar algunas escenas. Entonces, a partir de ese momento comprendí que tengo que trabajar con la intuición más que con el consejo, y que es cierto que, bueno, pues que las editoriales al final están buscando cosas que funcionan, no siempre están en lo correcto, y lo mismo le pasa a los agentes. Entonces el caso de los Fonseca fue decisivo para darme cuenta de que escribir por encargo no siempre va a ser sinónimo de éxito. Y luego también para comprender que debo guiarme por mi intuición y no por lo que me recomienden que es lo que va a funcionar, porque a la vista está que esto funcionó y que vinieron a por ello, y en ese momento eran las mismas personas que lo habían rechazado. Un poco paradójico, pero tampoco nada que me sorprenda, sobre todo porque al final tanto ellos como nosotros estamos aquí para vender libros, para hacer negocio, sobre todo para vender, ¿no? Entonces, nadie tiene la fórmula mágica. Eso de que nadie tiene la fórmula mágica, déjamelo dudar en tu caso, pues creo que aparte de mucho trabajo, de mucho picar piedra, has conseguido un estilo que gusta a miles de lectores y que los tienes enganchados a tus historias. Y muy sorprendente, ¿no?, la historia que me acabas de contar. Pero creo que no será la primera ni la última vez que ha sucedido, que serán muchas las novelas que habrán pasado por ese tránsito y que luego las editoriales seguramente se han tenido que arrepentir, o a lo mejor incluso bajarse los pantalones y perder algo de dinero. Y nada, siempre que hablo con un escritor al que tengo confianza, y contigo la tengo, me gusta preguntarle por la chispa que hizo posible la novela. Y eso es lo que te quería preguntar. En tu caso, ¿cuál fue esa chispa que provocó que al final hayamos podido leer Quién mató a Laura Coves? Bueno, la idea surgió, realmente yo llevaba de mucho tiempo intentando escribir una historia no sobre Elche, porque ya he escrito muchas, pero sobre el mundo que rodea a mi ciudad, que es el sector industrial, y Elche, pues en particular, tiene una historia bastante compleja que cambió en muy poco tiempo debido a la revolución industrial, sobre todo a la revolución del zapato, y que aunque eso ya nació en el siglo XIX, pero en el siglo XIX y en el XX, pues bueno, a través primero tuvo su impacto en el siglo XIX, y luego en el XX, a través de la transición, ¿no? Pues los cambios migratorios de mucha gente del sur de España que iban a la costa en busca de trabajo, etcétera, pues produjo que el pueblo se convirtiera en una ciudad grande, y bueno, había mucho por donde rascar. Pero si te soy sincero, la historia nació de un paseo, como muchas historias que a priori parecen absurdas. Nació de un paseo que estaba dando con el perro, iba con mi hermano, y yo siempre siempre he sido muy fan de las películas de gángsters, tanto de las antiguas como de las más modernas, incluso de la serie de Los Soprano. Y bueno, creía que había jugo para contar un asesinato. Quería tocar varios temas, ¿no? Un asesinato resuelto por una pareja de policías, pero por otra parte no quería que todo quedara en eso, ¿no? Que es al final lo que hago en todas las novelas, sino que quería contar las dos caras de dos familias, una que es de allí, de siempre, y otra que bueno, pues por cuestiones de la posguerra y por historias de esa España pobre que tiene que moverse para echarse un pedazo de pan a la boca, pues acaba allí, como mucha gente, y bueno, y encuentra la manera de hacer negocios, ¿no? Pero sinceramente yo no tenía pensado, de hecho estaba bastante bloqueado, porque por el tema de la pandemia, pues nos ha marcado a muchos, y yo quería hacer algo que en principio fueran 3 libros. Pero la idea se fue desarrollando y al final tomó su propio curso, y en lugar de 3 libros se convirtió en 1, el más largo que he escrito hasta la fecha, que también mi idea era escribir algo más largo que los Fonseca, pero no me sentía capaz, y finalmente lo hice, ¿no? Pero si me preguntas de dónde salió la idea, realmente hay que prestar atención a todas esas señales, porque muchas veces salen de los momentos más insospechados. Tienes mucha razón. El escritor siempre tiene que estar atento a todo.
Yo soy una persona observadora. Te podría decir que me encanta sentarme en una plaza y mirar lo que hacen los que están por allí. Pero eso es aplicable a muchos escenarios, ¿no? de la vida, ¿no? Observar, mirar, aprender. Supongo que esa observación, la investigación y la documentación, que sé que ha sido mucha, te ha llevado a crear personajes muy potentes, como los que hay en la novela. Algunos con bastante carisma y con más de una historia que contar. Por eso te quería preguntar si crees que alguno de los personajes que salen en la novela podrían tener continuidad en otros libros. Bueno, en mi cabeza, cuando me pensé en escribir esta novela, no tenía ninguna intención de crear una secuela, como pasó en el caso del misterio de la familia Fonseca, porque aunque escribo series, hay ciertos libros que tienen su principio y su final, y acabo tan desgastado que lo último que tengo ganas es de escribir una secuela, ¿no? Porque ya no es lo mismo, ya no existe esa magia. Sin embargo, todavía estoy conociendo los resultados, que son bastante positivos, y todo dependerá de los lectores. No voy a destripar nada de la historia, pero quien la lea o quien la haya leído sabrá que hay un trasfondo que sí que se puede contar y que bueno, en mi cabeza existe esa posibilidad de escribir una historia remontándome al pasado, cuando algunos miembros de esas familias eran más jóvenes. Todo tiene un porqué, ¿no? Pero ya te digo, es un proyecto que hay ahí. No tengo intenciones de darle más trabajo a los policías de cosas externas, porque aquí había una historia que contar y se cuenta. Y luego además también creo que he explotado ya el imaginario ilicitano, ya no solo aquí, sino en las novelas de Caballero, en el misterio de la familia Fonseca, en Rojo. Creo que he explorado bastante lo que es mi zona y no me quedan ya muchas calles por sacar, ¿no? Pero si hubiera la posibilidad de escribir otro libro largo donde explicar todo esto, sería ahí, sería contando esa historia de esos personajes en los años 80, el principio de todo, y creo que sería un ejercicio bastante bonito porque daría muchas respuestas a este libro que ya está escrito y también se descubriría el origen de todos los males, ¿no? Pero es un proyecto, yo creo que los lectores tendrán que decidir si la escribo o no. Todos los que se animen a leer la novela podrán comprobar a lo que te refieres. Y sí, creo que podría ser un bonito reto el crear una secuela, no solo por montar la trama, sino a la hora de investigar la escenificación de la época en la que sucedía todo. También creo que la grandeza de la familia Fonseca y ahora la de los Cobes y Navarro es que son historias cerradas, que podrían vivir así, sin más, aún y perdiendo la fuerza de alguno de los personajes. Ya lo he dicho un par de veces, y creo que se tiene que apuntar que sabes construir personajes con un buen arco dramático, pero que además el lector camina con ellos, se siente con ellos, y eso los hace más grande. Y te diré otra cosa, ahora que nadie nos escucha. A mí me encanta cuando en las novelas se cruzan personajes de series diferentes. Ya te dije que mientras leía la novela esperaba que Caballero o Rojo en algún momento de la trama salieran por ahí. Recuerdo que te envié un mensaje y me dijiste que estuviste a punto de hacerlo, pero bueno, al final no sucedió. Pero vayamos a otro punto interesante de este libro. En algún sitio he leído que o te he escuchado comentar que la novela tiene 8 tramas. La verdad es que vas leyendo, y no sé si 8, pero vas notando como que hay caminos paralelos que en algún momento pues dejarán de serlo y convergerán hacia la historia, ¿no? Como debe ser. Es por ello que te quería preguntar cómo fue de complicado el reto de poder ejecutarlas y que todo cuadrara. Bueno, en relación a esto sí que es quien lea la novela o la esté leyendo, la haya leído, es cierto que va a encontrar un abanico de personajes muy amplio y que aunque no todos tienen relación de alguna manera unos con otros, no todos tienen una profundidad porque es imposible, porque la historia requiere ciertos elementos que es tu personaje principal, el antagonista, ¿sabes? Los aliados, etcétera, etcétera, pero sí que es cierto que de pronto cada personaje empieza a desarrollar un arco con sus propias necesidades y esto es lo que más trabajo me costó, es decir, cómo trazar los arcos entre personas que tienen 70 años o 65 años con personas que tienen 20, ¿no? Y cómo una acción de una afecta a la otra y provoca una reacción en cadena, o cómo alguien con una gran influencia de poder manipula a los otros y esas manipulaciones
generan pues efectos contrarios a lo que espera. Es decir, todo eso me di cuenta de que era más complejo de lo que pensaba, y de hecho lo noté cuando llevaba 700 páginas. Es decir, el libro todavía era más largo de lo que es ahora mismo, y comprendí que me había metido en un jardín más grande de lo que pensaba. Así que tuve que hacer un ejercicio de volver al principio, reescribirlo todo de nuevo y desarrollar ciertas cosas que me llevaron más tiempo de lo que esperaba, pero que al final quedó en el resultado que hay. Para mí fue la primera vez que hacía un ejercicio tan potente, porque en Perseguido utilicé 2 tramas simultáneas y ya me pareció un desafío, pero esta vez hacerlo de manera cronológica, con tantos personajes tan diferentes, con tantos intereses y con unos arcos que no tenían nada que ver unos con otros, bueno, pues al final parece que estés dirigiendo un partido de fútbol, ¿no? O una orquesta. Es complicado, pero bueno, una vez que está hecho y he notado que he superado cierto límite, me puedo volver a atrever a hacerlo, y creo que eso, por supuesto, me prepararé mucho mejor, sobre todo a la hora de enfrentarme a la primera trama, ¿no? Que es primer borrador, que es lo más complicado. Lo que consigues, Pablo, con este libro, yo creo que es un auténtico encaje de bolillos. No sé si utilizaste pizarra, colcho, post-it de colores, pero seguro que alguna cosa has tenido que utilizar para que todo converja de la manera que lo hace. Y la verdad es que no me quiero ni imaginar lo que es reescribir 700 páginas de un libro. Yo tengo un gran problema cuando escribo. Me da mucha pereza reescribir. Lo hago porque no me queda otro remedio. Y leo y releo lo que escribo muchas veces, quizás demasiadas, pero sin alegría. Ya lo dicen que lo más duro del trabajo de escritor es corregir y reescribir. Y bueno, el otro día, charlando en el podcast de literatura Kindle de Alfonso Rodríguez y Alberto Val, salió la cuestión de que había una cantidad de escritores negrocriminales por kilómetro cuadrado más grande en Alicante que en otras provincias. O como mínimo, a nosotros eso nos lo parecía. No sé si tú tienes esa sensación, por eso te quería preguntar si te habías fijado en ello y si tenías alguna teoría al respecto. Sinceramente, la primera noticia que me llega, estoy muy desconectado de todo lo que hay en el panorama literario, tanto criminal como no. Conozco a Blas Ruiz Grau, que bueno, también es de mi tierra, y conozco su novela, sus primeras novelas que estaban ambientadas allí en la Vega Baja, en el sur de la provincia, y entiendo que si es tu entorno, pues escribas sobre lo que conoces, ¿no? Pero desconozco que haya una tendencia de gente que esté escribiendo sobre la provincia de Alicante. Si la hay, pues mejor, porque creo que es una tierra que da mucho juego, que en el imaginario colectivo, sobre todo el español, se conoce, y en el extranjero también, porque, bueno, pues es una zona muy turística, lo ha sido siempre. Y hay muchas historias donde rascar, ¿no? Pero no tenía constancia de ello. La razón por la que yo escribo la he contado muchas veces, porque soy de allí, porque nací en la costa y porque cuando estaba en el extranjero, cuando estaba en Polonia viviendo, y para mí lo más natural era escribir historias ambientadas en aquello que echaba de menos y que sabía que podía ser atractivo, ¿no? Y además todas las novelas, hay gente que no, hay gente que se documenta muy bien, pero no visita los sitios. Yo es algo que no puedo hacer. Me documento muy bien para escribir, pero también necesito haber olido y pisado las calles, y creo que eso le da un extra de realismo, que aunque no estés contándolo todo, sí que es cierto que la persona que te lee lo palpa. Este tipo ha estado en estos tugurios, ha estado en estas calles, sabe de lo que habla. Para mí eso es importante, lo noto en las novelas antiguas, que sabían de lo que hablaban, y bueno, creo que por eso no empecé a escribir de Madrid. Madrid la conocía, pero no la conocía en tanta profundidad. Caballero había visitado la ciudad algunas veces, Don también, pero no empecé a escribir sobre los barrios que están a las afueras del centro hasta que no estaba aquí. O sea, hasta que no estuve en Madrid viviendo y pateando la calle, que es al final parte de mi trabajo y de lo que me gusta, no empecé a descubrir esas otras cosas que tiene esta ciudad, ¿no? Y quizá por eso no me haya atrevido con otras muchas ciudades. He tocado Valencia, porque la conozco también muy bien.
pero no Cartagena, pero no he tocado, pues por ejemplo Barcelona también la conozco, pero la conozco menos, la he visitado muchas veces, pero por ejemplo no he tocado ninguna ciudad de Galicia o de Asturias o de Castilla y León, o de Andalucía, porque es decir, lo que conozco poquito no es suficiente un recuerdo no es suficiente para crear una historia, al menos en mi caso. Pero volviendo a tu pregunta, me alegro que eso sea así. Y ojalá la gente se anime más, porque creo que si hay un montón de novelas ambientadas en lugares de costa de otros lugares y hay que sacarle partido a lo que tenemos, ¿no? Que es bastante amplio. Está claro que toda tierra da para muchas historias, y más si tiene combinación de escenarios como le sucede a Alicante. Te invito, Pablo, a que escuches las teorías de Alfonso y Alberto en el podcast en la que me entrevistaron, ¿no? En el que antes he remarcado. Creo que es el número 9 de Literatura Kindle. Os dejaré el enlace en las notas del episodio. Pues me pareció un momento muy acertado. Y yo ahora, la verdad es que solo haría un resumen de ello y quedaría soso, no quedaría completo. Después de leer ¿Quién mató a Laura Cobes?, creo que las historias que nos cuentas no están tan alejadas de la realidad. Supongo que eso es otro de los secretos de la fuerza de la novela. Otro punto fuerte, y que cuesta mucho conseguir con más de 600 páginas, es que no haya huecos, que no haya tiempos muertos. Creo, de verdad, que lo consigues y que cada cosa que expliques pues tiene su razón de ser y que no te pierdas en adornos inútiles, ¿no? Que no tengamos que utilizar mucho la tijera. Esas son algunas de las cosas que opino yo sobre la novela, pero me gustaría que me dijeras y que le dijeras a los oyentes ¿por qué crees que tienen que leer ¿Quién mató a Laura Cobes? Bueno, no sabría decirte si tanto la gente que me ha leído como la que no, creo que debería leer esta novela porque es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a leer. Y no porque lo haya hecho yo, sino porque he puesto varias herramientas en ejecución a la hora de narrar una historia y además de ser la más larga que he escrito, creo que está entre las mejores. No sabría, hasta la fecha no sabría recomendar por qué empezar. Si empezar por El misterio de la familia Fonseca como ejercicio de aproximación a mi universo o Quién mató a Laura Cobes. Es cierto, desde mi punto de vista, que quien lea esta novela y que no se asuste por las 600 páginas, porque aunque a mí me haya costado más escribirla, la gente la está leyendo en cuestión de una semana y media, pues porque he intentado trazar diversos elementos, ponerlos en una trama muy variada, con muchos personajes, donde todo tiene un ritmo que he cuidado bastante y creo que eso hace que la novela se convierta en algo adictivo, que quieras saber más, que entres en profundidad con los personajes y sin darte cuenta que estés en un universo que quizá el asesinato es lo de menos, ¿no? Pero creo que la gente podría darle una oportunidad y sería un resultado satisfactorio y bueno, para mí eso para mí esa es la satisfacción del trabajo, ¿no? Que la gente al final disfrute con lo que hago. En mi opinión, considero que he superado un límite que tenía delante, que era escribir con diferentes puntos de vista. O sea, aunque sea un narrador en tercera persona, pero escribir desde diferentes personajes, hilarlo todo y sobre todo escribir 656 páginas sin que parezca aburrido. O sea, a mí no me lo pareció cuando lo escribí y espero que al lector tampoco. Pues es muy cierto, y está bien que remarques eso, pues yo como lector no soy muy propenso a enfrentarme a novelas con tantas páginas y pasa, pero que muy bien. Creo que más o menos tardé, una semana en leerla, que yo creo que es bastante rápido. Y nada, lo que he comentado antes, que casi no hay páginas sin valor, de esas que pasaríamos la tijera, que todas las historias tienen un peso bastante similar, es decir, que las tramas están bien compensadas, y eso creo que también es importante para que el lector se mantenga en alerta. Y también es muy cierto que aunque queremos saber quién mató a Laura Cobes, a medida que vas pasando las páginas, a medida que vas conociendo a los personajes y sus historias, es un tema, pues diríamos que casi secundario. Y eso, en una trama de thriller, creo que es un gran acierto, pues hace que la fuerza, el peso de la narración no recaiga sobre ese punto, sobre el caso, y sí que se pueda jugar con otros terrenos, con otros escenarios. Y bueno, saltamos, ya que estamos hablando de terrenos y escenarios, a otro,
Seguro que tus seguidores, los que nos están escuchando ahora, querrán saber qué planes de futuro tienes. ¿Vas a continuar las series? ¿Vas a hacer series nuevas? ¿Vas a hacer libros independientes? Va, cuéntanos. Bueno, pues en relación a los proyectos futuros que tengo en mente para este 2022, la verdad es que todavía no tengo muy claro. Ahora en diciembre me tomaré una pausa, pero vamos, que mi plan es seguir con las series que están funcionando muy bien, y lo que no tenía claro era cómo iba a funcionar este libro, pero dado el resultado y los primeros comentarios de la gente, creo que es probable que empiece a escribir libros independientes, además de las series que ya tengo. Y bueno, y es posible que también empiece una serie nueva, aunque todavía es un proyecto que está muy verde. Pero lo que sí que tengo clarísimo es que sí que intercalar entre series algún libro independiente, que creo que, por lo visto, como el de los Fonseca o el de los Cobes, funciona muy bien. Para cerrar la entrevista me gustaría hacerte, pues eso, un preguntas y respuestas rápido al estilo de Voces del Ciclismo de Jordi Martínez. Hay que aprender de los mejores y yo creo que es un buen momento de ese programa. Por tanto, vamos con preguntas y respuestas. Un autor, Raymond Chandler o Dashiell Hammett. Y si tuviera que decir uno contemporáneo, Luis Santamaría, porque creo que va a triunfar, pero vamos, de manera escandalosa. Una autora, Patricia Highsmith, sin dudarlo. Un libro, El juego del escondite o El talento de Mr. Ripley, de Patricia Highsmith. Una serie o película, Los Soprano. Y un podcast. Podcast no suelo escuchar mucho, he oído, el Hotel Jorge Juan, que sí que he oído algunas entrevistas, y bueno, y si tuviera que recomendar uno, que es clásico, es antiguo, es un programa de radio, no es un podcast, es Cowboys de Medianoche, donde aparece García, que me parece un personajazo, pero increíble. Y nada, David, ha sido un placer estar en tu programa, la verdad es que me siento muy orgulloso de ser el primero. Y bueno, ya son años que nos conocemos, pero siempre, cuando alguien empieza un proyecto, me gusta estar ahí para apoyarlo, y sobre todo si me invitan y soy el primero que empieza algo, que es un proyecto que pinta muy bien, pues oye, me siento muy orgulloso. Así que muchísimas gracias y bueno, y espero que hayan disfrutado quienes nos escuchan con esta entrevista. Un abrazo muy fuerte. Solo me queda darte las gracias, Pablo, por acercarte a mi podcast y más en este primer capítulo. Yo creo que siempre es un reto, ¿no? El primer capítulo. Me hubiera gustado que no fuera en diferido la entrevista, pero es lo que tiene el tiempo. Sé que estás muy ocupado con los últimos retoques de Un crimen brillante, la tercera entrega de Maldonado, que por cierto dejaré el enlace si queréis ya chafardear de qué irá la historia y si queréis reservar vuestro ejemplar. Pablo, seguro, Pablo, que estarás encantado. Y nada, darte las gracias y espero poderte leer pronto y quién sabe si que te pases algún día más por el podcast. Y todos los libros tienen un desenlace y entramos en él. Lo que le decía antes a Pablo, quizás otro día pueda lograr hacer la entrevista cara a cara. En esta primera entrega ha sido imposible, pero creo que ha quedado chula. Y lo que siempre cuenta es la información que nos aporta. Y Pablo yo creo que nos ha dado bastante y de interesante. Y nada, estad atentos a la próxima entrega del podcast. Será una entrega independiente, un formato diferente, que espero que os guste. Y ya habéis podido escuchar que estamos trabajando en la primera entrega de Hablando de Series con Jordi Martínez. Muchas ganas de hablar con él. Y también estamos trabajando en otras historias con otra colaboradora que creo que os gustarán. No os puedo contar nada porque todavía está, pues eso, que se dice en ascuas. Como os dije, un podcast rico en ingredientes culturales y matices. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el capítulo, que os haya dado ganas de seguir escuchándome. Si es así, ya sabéis, no os olvidéis de suscribiros si no lo habéis hecho, ya que así no os perderéis ningún capítulo. Y si os ha gustado, dadle al like, os lo agradeceré un montón. Es importante que lo hagáis para que el podcast pueda tener más visibilidad, para que pueda llegar a más oyentes. Y si queréis, os animo a compartirlo en vuestras redes sociales o recomendarlo a los amigos a los que creáis que le puede interesar. Y una cosa muy importante, la más importante yo creo, comentad. Ya sabéis que las preguntas las tenéis recogidas en las notas del episodio. Podéis contestar a esas preguntas, comentar lo que os dé la gana. Yo estaré al otro lado para contestaros y, como siempre, escogeré
las que me parecen más divertidas más interesantes, más jugosas para sacarlas en el podcast siguiente, ¿no? Para hacer esas primeras páginas. Bueno, no me enrollo más. Os dejo con un nuevo tema de Filthy Sally, un temazo que lleva por título Blue. Nos escuchamos muy pronto en el cruce de caminos. Y como dicen en el Camino de Santiago, ¡Utrella! ¡Chao, chao! Sad. I'm so sad that I just feel the pain. Take me when I will astray. My bed of nails. Breathe and let me stay alone. 'Cause I don't know to faint. Softly the misery. Read out me again. I'm so fucking tired, so fucking alone, so fucking blue.